Hola, bueno, en esta clase vamos a hablar de la replicación del ADN. Ya habíamos visto un video previamente que sintéticamente lo explicaba. Vamos a ver el detalle, cómo es el proceso molecular que ocurre en todas las células del cuerpo, ¿no? Pensemos que esta replicación del ADN ocurre antes de la división celular, así que es algo continuo dentro de las células. Bueno, algunos conceptos importantes para poder empezar a entender este proceso. Eh, Primero que lo que vamos a ver no se puede observar con el ojo a simple vista, sino que esto fue descubierto en base a un montón de experimentos indirectos y de análisis que se hicieron, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de conceptos y de enzimas que existen, pero que no son visibles a simple vista. La replicación del ADN, antes que todo, es semiconservativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empezó a tratar de entender cómo era esta replicación del ADN en las células, se propusieron tres hipótesis. La primera era que la replicación era dispersiva. Como se ve acá, esto implicaba que em, bueno, entonces, la primera hipótesis que se planteó es la dispersiva. Propone que la hélice original que acá vemos con celeste, en realidad las nuevas cadenas de ADN estarían sintetizadas y mezcladas con partes de la cadena original. Hoy sabemos que esto no es así, pero bueno, fue una de las primeras hipótesis que se propuso. La conservativa, que hablaba de que en realidad a partir de la cadena original se producía una nueva, pero que la cadena original quedaba intacta, ¿no? Y la última, que es la que en realidad se sabe ahora que ocurre, es la semiconservativa, donde hay una cadena molde, que sería la celeste, en base a la cual se fabrica o sintetiza, en realidad mejor dicho, la cadena nueva, que es la amarilla, la que se ve acá. Entonces sabemos que es semiconservativa porque se conserva una cadena original de la hebra de ADN madre. Esto es importante para entender el proceso cómo es, cómo se lleva adelante. Em, Como vimos recién, entonces, cada cadena de la doble hélice original va a ser la molde, se la llama así, cadena molde, para la síntesis de una nueva cadena complementaria, que se llama de esta manera cadena complementaria. Entonces, la cadena nueva de ADN se va a llamar siempre cadena complementaria y la molde va a ser la cadena el original, la vieja, podríamos decir, entre comillas. ¿Quiénes realizan este proceso? Un montón de enzimas que están asociadas al ADN polimerasa, que es la principal enzima, que es una proteína, que va a ser aquella que adicione los nucleótidos y forme la nueva cadena complementaria. Decimos ADN polimerasas porque hay más de una, son varias subunidades que trabajan juntas, pero para simplificar vamos a decirla así. Para poder iniciar su trabajo, la ADN polimerasa necesita que otra enzima coloque un cebador o primer, iniciador. Este sería como el que permite que la ADN polimerasa comience a colocar los nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos se van a unir en forma complementaria a los de la cadena molde. Pero para empezar necesita este cebador o primer que está formado por ARN, no es de ADN. Y siempre la ADN polimerasa va a adicionar los nucleótidos en la dirección 5' a 3'. ¿Qué significa dirección 5' a 3'? Nosotros hicimos la analogía de un tren. Las vías de un tren, cuando yo estoy parado en una estación, corren en sentidos contrarios. Son paralelas, pero corren en sentidos contrarios. Y acá pasa lo mismo. Si vemos en la imagen, vemos la doble hélice. Acá está abierta porque la polimerasa está adicionando los nucleótidos nuevos para formar las cadenas nuevas, pero fíjense que siempre lo va a hacer en el sentido 5' a 3', en este caso es hacia adelante.
no puede hacerlo así en el sentido 3', 5'. Por lo tanto, para poder sintetizar la hebra de enfrente, la complementaria, ¿sí? A esta hebra roja, tiene que hacerlo hacia atrás, como indica la flecha azul. ¿Esto qué significa? Que la polimerasa está trabajando en dos sentidos. Adiciona nucleótidos en el sentido 5', 3', complementarios a esta hebra, que va al revés, obviamente, y va hacia atrás para sintetizar la otra hebra. Ya vamos a saber cómo se llaman. Entonces, repitamos. La doble hélice tiene dos sentidos, 3', 5' y 5', 3'. El significado de esta numeración no importa para ustedes. Lo único importante es que está indicando que están al revés, ¿sí? Van en sentidos contrarios. Y la polimerasa solamente puede adicionar nucleótidos en la dirección 5', 3'. Esto es un problema porque, como ven, la polimerasa tiene que hacerlo para adelante y a la vez para atrás en la otra hebra. ¿Cómo lo resuelve? Ya lo vamos a ver. Antes de seguir viendo cómo es que hace esta polimerasa, vamos a analizar un poco el proceso en detalle. Por ejemplo, estamos en este texto que nos cuenta que la replicación es semiconservativa, pero vamos a verlo más en detalle. ¿Cómo es que la doble hélice se forma, la nueva doble hélice de ADN? Acá tenemos, como bien dijimos antes, una doble hélice que está desenrollada, ya lista para ser replicada. La hebra de arriba va en sentido 5', 3' y la de abajo al sentido contrario, de 5' a 3'. Lo primero que va a pasar es que se van a romper los puentes de hidrógeno que unen las dos hebras de ADN, ¿no? Y que unen obviamente los nucleótidos entre sí, la A con la T, la C con la G, como ya habíamos aprendido antes. Se rompen los puentes de hidrógeno, como ven acá, y se abre la doble hélice. Esto permite que la polimerasa ingrese, se coloca el primer, acá no lo vamos a ver, pero sabemos que se coloca el primer, y la polimerasa comienza a colocar los nucleótidos complementarios. Por ejemplo, vamos a ir por partes. La primer hebra, la de arriba, que va en sentido 5', 3'. Como vemos, la polimerasa empieza por el extremo contrario. ¿Por qué? Porque tiene que ir colocando los nucleótidos en sentido 5', 3'. Así este lado, como indica la flecha acá muy bien. Entonces va a empezar en este sentido, colocando donde hay una G, una C, donde hay una A, una T, y así sucesivamente. En la hebra de abajo, fíjense que como va del extremo 3' a 5', tiene que hacerlo al revés, porque coloca siempre los nucleótidos nuevos en el sentido 5', 3', donde hay una T pone una A, donde hay una C, una G, y así sucesivamente. Estas dos flechas me están indicando entonces que las dos hebras nuevas de ADN están siendo sintetizadas en sentido 5', 3', pero claramente en sentidos contrarios, ¿no? ¿Cómo hace la polimerasa para hacerlo? Ya lo vamos a ver. Al terminar el proceso, fíjense cómo quedan dos hebras de ADN totalmente iguales en la información genética que llevan, donde estas dos marcadas con negro, que ven acá, son las hebras sintetizadas de novo, o sea, las nuevas, y las de arriba son las hebras molde de la cadena original. Si volvemos a la presentación, vamos a tratar de explicar cómo es que la ADN polimerasa resuelve este problema que aprendimos, que es que ella solamente puede adicionar nucleótidos en el sentido 5', 3' y que por lo tanto en la hebra de enfrente, que va al revés, tiene que hacerlo hacia atrás. ¿Cómo lo resuelve? Vamos a ver que en realidad lo que hace es, como vemos en este proceso, desde la izquierda a la derecha, estamos viendo cómo se abre la doble hélice. En la hebra molde, que es la azul, que va de 3', 5', la polimerasa no tiene problema
colocan el primer o cebador de ARN y ella comienza a adicionar nucleótidos en este sentido. Como ven, la flecha roja avanza sin problemas. Ahora, ¿qué pasa en la hebra de enfrente, que va en el otro sentido? Tiene que adicionar nucleótidos en lugar de ir hacia atrás, tiene que hacerlo de atrás y hacia adelante, como ven la flecha. ¿Cómo lo resuelve? Colocando primers y haciendo los fragmentos de atrás hacia adelante. Como ven acá se inició el primer fragmento, coloca hacia atrás otro primer y resuelve este fragmento que está acá en el medio. A estos fragmentos de ADN que quedan con intervalos con primers, se los llamó fragmentos de Okazaki por su descubridor. A esta hebra, que como ven es discontinua, se la llama cadena rezagada o retardada. A la cadena que la polimerasa sintetiza de una, sin problemas, sin interrupciones, se la llama cadena líder, ¿sí? O conductora, porque se hace en un fragmento continuo. En cambio, la otra, la complementaria, la que está del otro lado, que va en el sentido contrario, se tiene que realizar de a fragmentos cortos. Por eso decimos también que la síntesis de ARN es bidireccional, se realiza en las dos direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo hace la polimerasa para hacer esto? Acá está sintetizando desde, en este sentido, hacia atrás y acá hacia adelante. ¿Cómo hace para hacer eso al mismo tiempo? Bueno, la polimerasa en realidad es una enzima que tiene muchas subunidades y como ven acá, esto que estoy marcando es la polimerasa completa con todas sus subunidades. Lo que hace es lo siguiente. La hebra que es continua, la líder, se fabrica de una, como ven acá. ¿Cómo hace la polimerasa? La envuelve y va adicionando los nucleótidos continuamente sin problemas. En la otra hebra lo que hace es generar como un bucle para ir haciendo de a poco, en sentido contrario, siempre 5', 3', los fragmentos de Okazaki. Entonces al mismo tiempo está haciendo en un sentido y en el otro, construyendo la nueva doble hélice. Como verán, acá hay un montón de enzimas más que ayudan en el proceso. Las vamos a ver más en detalle en este esquema. Fíjense cómo hay distintas enzimas con distintas funciones. En general el nombre me está indicando qué es lo que hace esa enzima. La helicasa, por ejemplo, que está acá señalado con este triángulo, lo que hace es romper los puentes de hidrógeno para abrir la doble hélice y que la polimerasa pueda entrar a sintetizar la nueva cadena de ADN. También está la topoisomerasa, que lo que hace es impedir que se enrolle el ADN y que así pueda hacerse el proceso. Está la primasa, que coloca los primer o cebadores de ARN para que la polimerasa pueda empezar a trabajar. Y así sucesivamente. Vamos a ver acá una lista de todas las enzimas. La helicasa ya les conté que es la que abre el ADN. En ese lugar se llama horquilla de replicación, el lugar donde se abre el ADN. Las proteínas de unión a cadena sencilla también estabilizan el ADN para que no se vuelva a enrollar. La topoisomerasa hace lo mismo, pero en este caso evita que no sé si alguna vez vieron cómo se enrolla el cable del secador de pelo o algún cable de algún electrodoméstico. Eso es porque tiene esa tensión que hace que se enrolle sobre sí misma. La topoisomerasa evita que haga el ADN ese efecto y por lo tanto permanezca estable para que se pueda llevar a cabo el proceso. La primasa, fíjense que el nombre lo dice, primasa es el primer, sintetiza los cebadores o primer justamente de ARN para que la cadena, la polimerasa pueda ir construyendo esta nueva cadena con los nucleótidos. Acuérdense que siempre van a ser complementarios a la cadena molde. La polimerasa 3, que es parte de la polimerasa, extiende los cebadores, agregando siempre sobre el extremo 3'. Acuérdense que siempre lo hace de 5' a 3'. Y los cebadores se eliminan luego, no se dejan, se eliminan,
y se sustituyen por nucleótidos formando el ADN. Acuérdense que el ARN y el ADN se diferencian en que el ARN tiene uracilo, ¿sí? La ADN ligasa une los fragmentos que quedaron separados, por ejemplo, los fragmentos de Okazaki. Bueno, esto es para que vean a simple vista, no se puede ver la replicación del ADN, pero sí con microscopio óptico de barrido. Acá se está viendo la hebra de ADN, esto es de una replicación de una célula eucariota. Hay varios horquillas de replicación, se llaman, son estas burbujas que se ven acá marcadas con estas flechas rosas. Indican dónde se está abriendo el ADN y se está sintetizando la nueva doble hélice. Fíjense cómo se va separando y se va fabricando la nueva doble hélice, que es semiconservativa, ¿no? Conserva una hebra Molden de original y se sintetiza la nueva. Pero fíjense cómo en varios lugares se van abriendo estas horquillas de replicación. Al fin de todo el proceso vamos a tener dos moléculas totalmente iguales en su contenido genético de ADN.